Muy buenas, compañero. Como ya sabrás, el pasado jueves envié un episodio privado a todos los miembros de la comunidad de email, que por cierto, debajo de este podcast tienes un enlace por si quieres unirte a esa comunidad. Y en ese episodio privado contaba 3 casos reales de alumno, a cual más espeluznante, y concretamente en uno de esos casos hablaba de la importancia de no invertir demasiado en una chica o en una relación cuando a lo largo de esa relación, a lo largo del tiempo que llevas conociéndola, han saltado algunas alarmas. Y con eso me refería, ¿no? Cuando tú estás con una chica, estás conociéndola o estás en una relación y demás, y se puede percibir que la chica no está 100% en tu marco, lo mejor es que no inviertas, no des pasos grandes, no te metas en berenjenales, por así decirlo, con ella, porque han saltado alarmas y primero lo que tienes que hacer es desactivar esa alarma y después, ya si quieres, avanza, da pasos o lo que tú quieras, ¿no? De hecho, también comentábamos en el episodio 203 algo relacionado de esto. Lo que pasa es que en este episodio privado lo que hacía era indagar en un caso real. Y bueno, a raíz de ese episodio, un compañero me respondió lo siguiente en un email, con lo que creo que es un miedo que todos tenemos o todos hemos tenido alguna vez en nuestra vida con las mujeres. Te voy a leer ese email donde, como digo, creo que se especifica muy bien cuál es ese miedo que en algún momento todos hemos podido tener, sobre todo cuando primeramente entramos en cosas de red pill, seducción, etc. Así que te leo el comentario, el email del compañero, y me dice lo siguiente. Hola Dani, primero que todo agradecerte. He recibido el podcast secreto y sé que lleva gran trabajo y te quería agradecer por regalárnoslo. La verdad fue muy crudo, más de lo que esperaba. La primera historia, wow, es bastante cruel. Y entiendo totalmente por qué lo enviaste por aquí y no fue un episodio normal. Pues yo que capté de cierta manera el episodio anterior sobre no odiar la estrategia, tan solo aceptarla, aún así me dejó un sinsabor. Siempre uno se sorprende de escuchar esas cosas, y aunque ya uno sepa que a veces las dinámicas pueden ser crueles, pero qué va. Es como cuando sabes que la guerra es despiadada y cruel, pero ves fotos y te queda helado. En fin, mientras escuchaba el podcast me surgió la duda sobre el punto de no hacer planes a largo plazo si no has desactivado las alarmas. Porque muchas veces uno cree, o le hacen creer, que no hay alarmas que desactivar, y uno puede estar engañado. Tal como el chico de la historia donde quizá los mensajes eran amorosos, las charlas eran amenas, todo muy bien, incluso los estados que ella subía eran normales, con amigos, y cómo iba él a saber que esos estados eran preelaborados. Y esto me despierta un miedo, porque claro, yo tengo total desapego del resultado y puedo descartar a una chica en segundos, pero ¿qué sucede cuando se va armando toda una historia larga y que sí que parece prometedora para una larga inversión y es en realidad puro engaño? Lo que más miedo me da es darme cuenta tarde, cuando todo parecía bien e hice la inversión. Y yo sé que hay alarmas que hacen mucha bulla, y hay alarmas muy pequeñas, casi silenciosas, que solo un maestro las detecta, tal como hablabas, creo, en el episodio 2 de los sheet test, donde el carro hace un pequeño sonido y va aumentando. Pero ¿y si no hay alarmas? ¿Existe alguna prueba, algún sheet test, que dé un poco de claridad en el panorama sobre cuál chica es la que tal vez sea la correcta, por lo menos para el inicio? Porque sentirla rara, restar validación y aumentar valor no me sirve cuando ella me ha sido infiel y yo no quiero que me vea valioso una que me fue infiel. No quiero darme cuenta hasta que tengo los boletos para irme a otro país con ella que ella se ha acostado con otro. Como digo, entiendo las alarmas, las pistas que ella pudo haber dejado, pero ¿qué tal que sea una experta en la mentira y al igual que la que montó shows con historias prehechas, qué tal que todo sea prehecho? ¿Acaso no queda más que soportar ese golpe y seguir adelante? Gracias por todo, Dani. Bien, gracias a ti y ahora sí, en el episodio de hoy vamos a responder y vamos a hablar de todo esto. Vamos a hablar si realmente hasta qué punto podemos confiar o no confiar en una chica para algo más. Así que empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, por cierto, una cosa que me encanta es justo esto. Cuando me respondéis emails y aportáis ideas que puedo utilizar como ahora en los podcasts, cuando creo que pueden ayudar a todo. Pero hay un pero. Y te quería avisar, aunque bueno, más que un aviso, simplemente algo que tengan conocimiento. Y es que seguimos creciendo, y seguimos creciendo a muy buen ritmo. Y recibo decenas de emails, si solamente me centrara en los emails, recibo decenas de emails cada día, con peticiones, colaboraciones, dudas, todo.
Y entre eso y los alumnos de mentoría, que por cierto, hay un nuevo formato de la mentoría individual y debajo te dejo un enlace para que veas más información y cómo lo hemos cambiado. Como digo, los alumnos de mentoría, los DTEs, las actualizaciones de curso, escribir emails, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba tardando y de hecho ya me he ganado el chascarrillo entre algunos de mi equipo de que tardo la hostia en responder. Sobre todo estoy tardando mucho tiempo a veces en responder algunos emails. Así que he incorporado una nueva persona en el equipo que se va a encargar, entre otras cosas, de responder a muchos de estos emails. Sabrás que es suyo, sabrás que te está respondiendo esta persona porque ese email va a ir firmado como equipo hombre alfa. De forma que no os sintáis como ignorados si decís algún mensaje, sino que sepáis que hay personas detrás que están leyendo eso y independientemente de que nos responda ese mensaje, yo leo y me cuentan todo lo que decís. Pero ya os digo, no solamente, como tampoco recibo centenares de emails, sino que son decenas, no llego a responder a todos, pero sí llego a verlo y como digo, los que tengo que responder me tomo mi tiempo, pero lo veo y lo leo todo. Y de hecho, a veces no respondo como tal en el email porque respondo aquí en el podcast, como estoy haciendo por ejemplo hoy, ¿no? Así que nada, simplemente informarte de eso, seguimos creciendo, eso es una buena noticia, vas a seguir teniendo cada vez más respaldo dentro de este proyecto y bueno, esto ya sabes, esto crece, cada vez tengo que centrarme más en menos cosas, cada vez tengo que centrarme más en lo que realmente puedo aportar el máximo, que al final son sesiones, consultorías con alumnos, podcasts, emails, es decir, contenido, ¿no? Escribir emails que sé que aportan y demás. Así que bueno, como digo, estos emails me encantan, me gustan saber que al final estáis detrás de esto, me gusta saber que los emails que yo escribo os llegan y os aportan, etcétera. Y bueno, simplemente si quieres formar parte de esta gran comunidad de email que estamos formando, debajo tienes un enlace, es completamente gratuito y lo que vas a recibir van a ser historias, anécdotas, novedades, en algunos casos episodios de podcast secretos como regalito y bueno, novedades del proyecto, etcétera. Así que debajo tienes enlace y te espero ver por ahí dentro. Dicho esto, leer este email que te leí al principio me hizo recordar cuando empecé en el mundito este de la Red Pill, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y cómo sentía ese miedo de esto es imposible, no me puedo creer que sean así, nunca se puede bajar la guardia, tienes que estar siempre a la defensiva, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo una de las primeras cosas que surgen es el hecho de, hostias, entonces nunca me puedo abrir con una chica, nunca puedo mostrar mi vulnerabilidad, nunca puedo decirle que algo me está yendo mal. Y ya comenté en un episodio de podcast, ¿no? Que sé que gustó bastante y al final era como, oye, imagínate que pudieras, pero es que ya digo, incluso aunque lo pudiera hacer con un amigo de toda la vida, ¿qué ganas tú quejándote? ¿Qué ganas tú diciendo lo mal que estás, lo víctima que eres? Al final no va a mejorar tu situación. Salvo que se lo diga a alguien, como decíamos en aquel episodio, no sé si os acordáis. Decía, ¿no? Porque muchas veces lo que se echa en falta en una relación o con una chica, entre comillas, ¿no? Lo que se echa en falta es, hostia, es que no puedo, me doy cuenta de cuando aprendo de la Red Pill no le voy a poder contar mis cosas, no le voy a poder contar mis problemas, ¿no? Y es, oye, ¿para qué querrías contárselo no solamente a ella, sino a cualquier persona? La única forma que se me ocurre para que el argumento de querer contar tu problema sea válido es que le estés contando tu problema a alguien que ya haya solucionado ese problema o a alguien que sepa lo suficiente sobre el tema como para que con su conocimiento puedas tú solucionar el problema. Pero si le voy a contar el problema a la persona que tengo al lado, que muy probablemente tenga los mismos problemas que yo o peores, lo único que va a servir es para contarle el problema, pero no voy a solucionar el problema. Luego, bueno, superado esa pequeña fase, ¿no? Al principio, cuando parece como que quieres contarle tus problemas y no vas a poder, que ya digo, no tiene por qué ser exactamente así, pero bueno, entendemos que la vulnerabilidad no es atractiva para nada. El siguiente miedo que puedes tener es ese, ¿no? Nunca tengo que bajar la guardia y a medida que vas aprendiendo y vas descubriendo, ¿no? Anécdotas, historias, casos, como digo, como voy contando en la comunidad de email o en algunos podcasts que hago privados para la gente de la comunidad y demás, incluso en sesiones, la sensación es como, hostia, nunca puedo confiar. No me puedo creer que sean así, nunca voy a poder confiar en una mujer. Y si me pasa esto a mí, y a ver, que ya te anticipo una cosa, esto te puede pasar a ti, a mí y a cualquiera. La única diferencia es que lo veas, lo anticipes y en algunos casos lo solventes. De hecho, este es el motivo por el que tanto te insisto en aprender esto. O sea, entiende ahora por qué llevo más de 200 episodios de podcast, no sé cuántos contenidos de blog, no sé cuántos contenidos en Instagram o en directos, etcétera, diciendo, repitiendo y mega repitiendo como un papagayo la importancia de aprender a entender la naturaleza femenina y la biología evolutiva detrás de su comportamiento y la psicología femenina. Es decir, todas estas palabrerías, ¿por qué estoy insistiendo tanto siempre en que es importante aprenderlo? Es precisamente por esto. Es precisamente para que puedas confiar y que puedas tener relaciones de manera fluida, como vamos a ver a lo largo del episodio de hoy. Y algunos seguro que cuando escucha a lo mejor decir eso, piensa, sobre todo cuando lo escucha la primera vez, piensa, claro, este dice que es muy importante aprender esto porque lo que quiere es venderte su curso.
Y a ver, a mí, honestamente, me da igual si compras mi curso, si compras el del vecino o si te compras el último iPhone modelo Ultra Mega Pro con una cámara de la leche y una serie de funcionalidades que al final ninguno acabamos utilizando y muchas de ellas ni siquiera sabemos por qué funcionan. Lo que está claro y lo que te recomiendo es que aprendas a entender e interpretar la psicología femenina, la naturaleza femenina, a leer su comportamiento y sobre todo a saber cómo gestionar y cómo reaccionar ante esas situaciones. El cómo lo hagas, o sea, la recomendación es que aprenderlo te va a facilitar la vida. El cómo lo hagas, con quién lo hagas o si lo hace o no lo hace, al final es cosa tuya. Pero al final la recomendación está clara y es que alguien que ha visto y ha trabajado con cientos y cientos de casos en hombres de todo tipo, como en mi caso, y en hombres de todas las edades, cuanto antes aprenda esto, mejor. No lo digo yo, lo dice también muchos de los alumnos que vienen al podcast. Como digo, apréndelo como quieras, pero apréndelo porque te va a ahorrar un montón de disgustos. De hecho, los médicos, los nutricionistas, los entrenadores personales y especialistas en la salud humana, ¿qué te van a recomendar? Te van a recomendar que entrenes y priorices ciertos alimentos. Hostia, ¿es que te quieren vender su curso? No. Es que aquellos que entrenan menos o comen peor, sufren más. El gimnasio al que tú te apuntes, la marca de proteína y la avena que compres, es cosa tuya. Pero con esto pasa exactamente lo mismo. Está claro que la gente que sabe, los hombres que entienden cómo interpretar y cómo leer el comportamiento femenino, sufren menos. Ahora, hazlo como tú quieras, pero esa es la recomendación general. Lo digo porque a veces se puede pensar, hostia, está diciéndome esto, no. Son 200, no sé si este es el 208 o el 200 qué, episodios de podcast y esto va a seguir a 2 por semana. Entonces, aquí vas a tener contenido para ir aprendiendo. El tema está en que al final del día tú vas a estar dispuesto a renunciar a tantas cosas, a luchar por tanto con esa mujer y a conseguir, digamos, casi cualquier cosa en la vida con tal de tener esa familia estable y feliz al lado de esa chica. Y si la jugada te saliera mal, si la chica no es la más adecuada para eso o simplemente la llama se apaga y no sabes qué hacer, el batacazo, las consecuencias y sobre todo el coste de oportunidad de todo aquello a lo que has renunciado para esto te puede dejar muy mal parado. Entonces, para responder al compañero y ser práctico, siempre, 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 repito, hay señales, indicios, alarmas o llámalo como te dé la gana que indican que algo no va bien. O sea, no existe lo que dice, ¿no? Y si hay una experta en siempre se va a acabar viendo. O sea, da igual que sea una experta en mentiras, se va a ver. Porque el comportamiento nunca jamás miente. Otra cosa es que tú veas esos indicios o no. Pero a verlas, haylas, como se dice, ¿no? Esas señales están. De hecho, como digo, recuerdo el caso de un alumno que agendó conmigo una consulta privada, una sesión, y en esa sesión pues me estaba comentando un caso que había ocurrido con su mujer precisamente, con la que estaba en proceso de divorcio prácticamente, ¿no? Y entonces, claro, me empezaba a detallar cómo él había visto como ciertos desplantes y a partir de ahí me decía, ¿no? Es que a partir de que empezó ella a hacer esto, yo ya noté que la cosa iba mal. Entonces, claro, ahí es cuando dice, yo he escuchado los podcasts, ¿no? Me dicen, ¿no? Yo he escuchado los podcasts y sé lo que hice ahí y yo ya noté que en ese momento la cosa iba mal. Y es como, claro, tío, en ese momento lo has notado tú y lo notaría casi cualquier persona que lo vea. El problema es que para eso no me necesitas a mí. O sea, para tú decirme, mi mujer cuando me ha hecho esto está mal. Pues claro, evidentemente, pero yo qué te voy a decir a eso si eso es obvio. Es como si te digo, me sale sangre de la nariz a chorro, algo está pasando y quizá debería ir al médico. Es como, vale, pues perfecto, Sherlock Holmes. Pero la movida está en detectar ese día que te sientes más mareado de la cuenta, ese día que te duele la cabeza sin explicación y entender bien tu cuerpo y el cuerpo humano en general para saber a qué se debe y qué potenciales riesgos puedes tener en un momento dado, imagínate, ¿no?, de sangrarte la nariz o de lo que sea. De hecho, saber esto, conocer esto, te puede hacer que o bien lo prevengas o bien a lo mejor no lo previene y te va a sangrar la nariz igual, pero sabes cómo actuar en la emergencia, en ese caso de emergencia, en lugar de perder los papeles. De hecho, un médico que había en mi barrio, recuerdo que una vez le dio un infarto, ¿no? Nos reíamos entre comillas, porque alguien va a pensar que esto es humor muy negro. Evidentemente no me río de la gente que le dio un infarto, ¿no? Pero nos hacía gracia porque ese médico le pasaba muchas cosas. O sea, tú ibas al médico, y esto es real, íbamos al médico en el barrio y a lo mejor le decía, me duele aquí o me duele allí, y te decía, hostia, a mí también, o a mí también me ha dolido. Es decir, es como que todas las enfermedades o dolencias él ya las había padecido primero, lo cual también te daba evidentemente tranquilidad. Y recuerdo una de las veces que en la consulta, hablando así un poco de cómo le estaba yendo, pues nos reconoce que le había dado un infarto, que estaba jugando, no sé si era al pádel o al tenis, y había notado que le estaba dando un infarto, ¿no? Y entonces, claro, cuando te lo está contando, notas que te transmite que sabe perfectamente qué hacer, incluso cuando le está dando, incluso cuando está sufriendo un infarto. ¿Por qué? Porque sabe reconocer las señales, sabe reconocer los indicios, sabe cómo hay que actuar en ese caso y sabe lo que le espera. Entonces, claro, ser médico y entender la salud no te hace inmune a este tipo de cosas, pero te da las herramientas para que lo gestiones. Claro, yo me visualizaba y digo, hostia, a mí me empieza a dar eso, un dolor, un tema en el brazo izquierdo o en el lado izquierdo del cuerpo, un tal, y me acojono vivo, no sé qué va a pasar, pierdo los papeles, me pongo como un loco. Él sabe lo que es,
sabe reconocer las señales, sabe lo que está pasando, sabe lo que espera y sabe cómo hay que gestionarlo. Y entonces la forma de reaccionar no tiene nada que ver. Pues lo mismo pasa aquí. Que tú sepas cómo funciona esto, cómo funciona aquello, o entender la psicología femenina, no te hace inmune. Lo dije en algún podcast, no te hace inmune, pero te da las herramientas. Te da las herramientas bien para prevenirnos si lo pillas a tiempo, o bien para, lo mejor no lo previenes, pero sabes cómo gestionar la situación de emergencia sin perder los papeles, sin que se te vaya la pinza o sin que todo sea mucho peor. Pero bueno, volviendo al caso que decía del alumno, ¿no? Este alumno pues me contaba todo el rato y me contaba y repetía cuando él ya lo estaba viendo, ¿no? Pasó esto y en ese momento yo, a raíz de escuchar los podcasts, ya me di cuenta de que la cosa no iba bien y claro, le dije directamente, digo, oye, pero para tú detectar, o sea, tú me estás diciendo que cuando tu mujer empezó a hacer esto, esto y esto, tú ya sabías que la cosa no iba bien. Pero eso yo también lo sé, me refiero, eso lo sabes tú y mucha gente porque es algo bastante evidente. La pregunta es, ¿qué es lo que detona que se llegue a esa situación? ¿Qué es lo que da pie a que tú acabes en esa situación que ahora ya es evidente? Como te ponía antes el ejemplo, ¿no? Me sangra la nariz a chorro, tengo que ir al médico, sí, pero ¿por qué te está sangrando? ¿Qué es lo que ha podido pasar estos días previos que a lo mejor habiendo actuado de distintas maneras podría no haberte sangrado o habiendo sabido ciertas cosas podría que te sangrara igual, pero ya lo ves venir y sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Como en el caso del infarto. Y en unas cuantas preguntas en esa sesión, al final pudimos detectar cuál era el origen, qué es lo que ocurrió meses antes, fíjate que siempre pasa eso, ¿no? Meses antes de que se dé, cómo empezaron las cosas a cambiar en la relación, cómo ocurrieron ciertos factores externos a la relación y relacionados con él o relacionados con ella en un momento dado que desembocan en que todo empieza ahí a cambiar. Y dices, claro, eso no lo veía, evidentemente, eso no era tan obvio, por eso estás aquí. A mí me pasa, es que creo que el mejor ejemplo es el tema de la medicina. O sea, yo no soy médico, evidentemente, pero bueno, una de las cosas que me gusta mucho que es leer, o por lo menos antes leía bastante más que ahora, pero la cosa es que leía muchos libros de estos de medicina, de suplementación, de alimentación, todo este tipo de cosas. Entonces, sé reconocer ciertas cosas en mi cuerpo. Sé reconocer o hacer una buena lectura de las señales que me están ocurriendo. Sé ver, por ejemplo, esta mañana sin más, como cierta inflamación y al final, vale, pues cojo un poco de jengibre, cojo esto, al final yo me apaño solo, pero no soy médico. ¿Eso qué quiere decir? Que hay cosas que son obvias y que las veo, que es lo que sé, pero hay cosas que no son tan obvias y no las veo. Pero es que si yo las viera sería médico. Como no las veo, no soy médico y por eso tengo que acudir al médico a veces para que me lo digan. Entonces, claro, aquí es donde viene la buena noticia. Y la buena noticia es que cuando tú ya lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Una vez que tú ya reconoces los patrones, ya los sabes para siempre. Entonces, claro, ¿cómo de forma práctica? Pero dime cómo, Dani, que seguro que estaréis pensando, pero dime cómo. Y esto es realmente, fíjate lo que te voy a decir, es más difícil de explicar que de entender. De hecho, en mi experiencia me he dado cuenta de que cuando a lo mejor en alguna sesión o en alguna mentoría me vienen hombres preguntando de manera muy abierta, tipo, ¿no? ¿Cómo hago para leer su comportamiento? Es cuando peor explicación les puedo dar. ¿Por qué? Porque depende siempre del contexto. Sin embargo, si me llega alguien y me describe una situación específica en esa sesión, es cuando le voy a detallar de pe a pa exactamente cómo hacer esa lectura como si estuviera leyendo un cuento infantil de niños de estos con dibujitos. Y ahí es donde ocurre la magia, porque la persona entonces empieza a reconocer los patrones, empieza a atar cabos, empieza a sacar sus conclusiones y a hacer mil clics en su mente. Y por eso ocurren esas transformaciones en una mentoría, en una formación, en un sitio donde hay una continuidad, donde yo puedo tener ese back and forth que se llama, es decir, ese toma y daca que tú me dices, yo te replico y así sucesivamente. Ahora bien, evidentemente, así en general y para dar unos pasos prácticos que decirte y un consejo útil que te pueda llevar de este podcast, te puedo decir que primero tienes que callar el ruido. Es decir, para tú empezar a detectar esto que me está diciendo el compañero, ¿no? Y si no hay alarmas, y digo, siempre hay alguna alarma, ¿cómo las veo? Primero tienes que callar el ruido de fondo. Y te voy a poner una metáfora como si estuvieras conduciendo. Si tú vas conduciendo, ¿cómo sabes? Si yo te pregunto, ¿no? ¿Cómo sabes que el coche está mal? Yo tengo un colega que es mecánico y que cuando se monta en mi coche, lo arranco y antes de salir me dice, tu coche tienes que cambiarle no sé qué. Y digo, ¿pero qué dices? Si el coche va perfecto. Hazme caso, llévalo a una revisión o déjame que luego le eche yo un ojo y eso hay que cambiarle algo. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Porque me lo ha dicho el coche, porque lo estoy escuchando, me dice, ¿no? Y claro, volvemos a lo de antes. ¿Por qué yo no lo veo? Porque si lo viera sería mecánico. Como no lo veo, pues tengo que llamar al mecánico para que me eche un cable. La cosa es como aquí es lo mismo. Si tú vas en ese coche, ¿no? Imagínate yo, voy en ese coche y voy con la radio a tope, con la ventanilla bajada porque hace calor y con el brazo por fuera, y encima yo voy pensando en mis cosas, es cuando menos le presto atención a lo que me está diciendo de verdad el coche. ¿Por qué? Porque la radio me está distrayendo, lo que yo voy pensando por mi cuenta me está distrayendo, lo que escucho de fuera con la ventanilla abierta me distrae y es imposible que pueda prestar atención a que hay un ruido de fondo, que es el coche, que me está indicando que algo le está pasando. Lo mismo ocurre en esa relación con esa mujer.
Entonces, pasos prácticos para que este episodio sea práctico también. Paso 1, calla la radio, silencia la radio, bájale el volumen a la radio. ¿Y eso cómo me lo lleva a una relación? Olvídate de lo que te está ella diciendo. Deja de escuchar lo que te dice. Paso 2, sube la ventanilla. Deja de prestar atención a lo de fuera. ¿Cómo se extrapola eso a la relación? Olvida lo que te están contando de cómo se tiene que gestionar una relación, o lo que la sociedad te está diciendo, o lo que tus propios amigos de tu círculo cercano que te está diciendo si tienen los mismos problemas que tú. Y esto es una de las cosas que me encuentro muy a menudo, y lo vas a escuchar en próximos podcasts que suba con alumnos, que me dicen, tío, claro, yo es que a lo mejor estoy en un matrimonio, llevábamos 10 años casados y el sexo estaba siendo una vez cada 4 semanas, y cuando lo hablo con mis amigos me dicen, coño, una vez cada 4 semanas, qué suerte tienes. Yo es una vez cada 6 meses, una vez cada 4 años. Y dices, hostia, pues entonces estoy bien. Estás escuchando el ruido de fuera de la ventanilla del coche y no te estás escuchando realmente lo que está ocurriéndole al motor. Entonces, paso 3, olvídate lo que tú quieres o lo que tu ego quiere o lo que tu ego busca. Porque claro, entre el ruido de la radio, el ruido de fuera y lo que tú encima tienes tu propio ruido porque tú quieres tener con ella una idealización y estás en tus fantasías, ¿no? De la familia estable perfecta, de luchar por ella, de conseguir tener una relación idílica al final. Si tú no te olvidas de eso, al final estás sesgado también y no vas a poder ver la realidad. Y cuidado, que aquí el tema del ego es bastante importante. O sea, que me sé de muchos hombres de 40, 40 y largos años o incluso a veces menos de esa edad que ya sienten que lo saben todo porque han estado casados unos años y tener un par de hijos. Y a ver, te voy a poner un ejemplo. Yo llevo comiendo y moviéndome desde que tenía 0 años y pocos meses. Pero cuando conocí o he conocido en mi vida a gente que entiende el cuerpo humano, que entiende la anatomía, que entiende la forma de alimentarse y el impacto que tiene ciertos alimentos en la salud o no, es cuando me he dado cuenta de que por muchos años que lleve comiendo, eso no me convierte en alguien que lo sabe todo sobre nutrición y que tengo mucho que aprender. Que esto es lo mismo que ocurre en una relación. Dices, es que yo llevo casado 4 años, es que yo llevo casado 15 años, es que yo tengo 2 hijos, es que tú no sabes lo que es eso. Ya, bueno, yo llevo comiendo desde que tenía 0 años y aún así me doy cuenta de que no tengo ni idea de cómo alimentarme y de que existen expertos que saben cómo se alimenta uno. Y en una relación pasa lo mismo. Tú puedes llevar una relación 40 años que si tú no sabes cómo influyen ciertos factores en la relación, cómo ciertos comportamientos afectan a la dinámica entre tú y tu mujer, cómo ciertos factores externos a ella y a ti influyen en cómo se va a dar, cómo el niño, por ejemplo, juega también un papel a la hora de que ella haga unos test o deje de hacerlo, si tú no sabes eso, da igual, pasa como con la alimentación en este caso, ¿no? Por eso digo que es muy importante también dejar el ego de un lado, porque si no al final acabamos entrando en ese limbo de la Red Pill, como ya hice un episodio de podcast al respecto también. Y el paso 4 va a ser que en ese momento, cuando ya has callado la radio, has subido la ventanilla y estás centrado en lo que está pasando, vas a ver qué pasa, vas a ver realmente cuál es el ruido que hace el coche y te va a pasar como a mi colega y te va a decir, tío, a tu coche tienes que cambiarle esto. Y para mí eso es saber de esto, eso es saber y entender la naturaleza femenina, la psicología femenina y la biología evolutiva detrás de estos comportamientos. Es esto, no es soy, digamos que camino sobre el agua y vuelo por los cielos y soy capaz de aquí ligar con todo el mundo. No, porque eso no es real. Eso que te esté diciendo eso te está vendiendo algo. Eso no es lo real. Lo real es como ese mecánico. A los mecánicos se les rompen los coches también. Sin embargo, eso no quita que, primero, se les rompen menos y segundo, cuando se les rompen saben qué hacer. No hacen lo típico de que te bajas del coche, levantas el capó, te pones con los brazos en jarra y dices, hostia, no tengo ni puta idea de lo que es esto. Algo suena, algo veo ahí negro, hace calor y no sé cómo se arregla. Sino que lo que hacen es que levantan el capó y en vez de ponerse con las manos en jarra, lo arreglan o saben a quién tienen que llamar y cómo tienen que hacerlo. Y esa es la diferencia. Y entonces, para concluir, ¿podemos confiar en una relación, en una chica para tener una relación, en un algo más? ¿O me va a pasar esto sin yo saberlo? No, tío, igual que cuando usas cualquier vehículo, cuando usas cualquier herramienta, o simplemente el hecho de vivir, todo lo que acabo de decir aquí tiene un riesgo. Pero aprender a gestionar las situaciones, entender bien las distintas circunstancias y saber cómo utilizar cada una de las herramientas es lo que hace que puedas disfrutar de estos procesos. Como digo, el hecho de simplemente vivir conlleva un riesgo, pero aprender a cómo hacerlo en mi situación, aprender a gestionar bien las distintas situaciones en las que me encuentro en el día a día, es lo que hace que el proceso de vivir lo viva, valga la redundancia, como una experiencia placentera en lugar que desde el miedo. Con las relaciones pasa exactamente lo mismo. Entiendo que, evidentemente, si no sabes de esto, si no entiendes lo que tienes enfrente, si no entiendes la chica con la que compartes cama todas las noches, pues evidentemente vas tan distraído en ese coche con la radio, con la ventanilla y con todo, que al final cuando descubres la Red Pill dices, hostias, veo hasta dónde es capaz de llegar una situación, estoy conociendo casos y me doy cuenta de lo crudo que puede llegar a ser esto y te acojona
Y claro, el problema de eso es que al final o aprendes a ver esto o vives con miedo, vas a vivir con miedo. Igual que hay personas que saben cómo estar en ciertas situaciones y disfrutan de ello, a lo mejor alguien disfruta de dar una charla al público, aunque tengan un poco de miedo al principio, un poco de nervios, pero lo disfrutan, se lo pasan genial. Y hay otra persona que para levantarse en público y decir algo es una experiencia tremendamente horrible. Es lo mismo, ¿de qué depende? De que alguien ha aprendido a gestionar esa situación y la otra persona no. Y entonces el problema de esto es que vas a perder la oportunidad, la gran oportunidad de disfrutar de experiencias que jamás imaginarías, de experiencias maravillosas y de todo tipo de cosas con mujeres que no te va a permitir hacerlo porque vives desde ese miedo, por así decirlo. Así que recuerda, si quieres, primero, ten tranquilidad que esto no es como de repente, ¿no? Es como, hostia, entonces me puedo morir de hoy para mañana. Hombre, te puedes morir, pero lo normal es que no ocurra. Si llevas un estilo de vida X, si miras cuando cruzas la calle, es decir, si haces ciertas cosas. Pues aquí un poco lo mismo. Recuerda, no es que no puedas confiar, claro que puedes confiar. Depende evidentemente del prisma con el que lo estés mirando. Si no sabes nada y te están todo el rato contando y estás escuchando casos de chicas que hacen esto, chicas que hacen aquello, pues claro, vas a vivir de una forma y encima si luego tienes contenido Blackpill o contenido MGTOW y te están diciendo esto y aquello, lo normal es que tu experiencia con las mujeres sea o pobre o, aunque no sea pobre, sea pésima, sea mala, digamos, ¿no? Entonces recuerda, como digo, hay una forma de ver esto y el primero es, olvídate de lo que te dice, olvídate de lo que te dicen la sociedad, tu mismo círculo de amigos que muchas veces están en una situación peor que tú, olvídate lo que tú quieres, deja atrás tu ego, que por estar mucho tiempo en una relación o por haber tenido muchas relaciones no quiere decir nada, como si te digo, he probado 500 gimnasios, soy un experto, no, a ver, has probado 500 gimnasios, a lo mejor lleva toda su vida en un solo gimnasio, haciendo los mismos ejercicios, pero sabe la anatomía detrás de eso. Y cuando ya hayas desactivado todos esos ruidos y ya esté en silencio todo, mira, porque si miras, lo verás. Así que bueno, espero que te haya aportado valor y antes de dejarte, quiero recordarte una cosa que ya dije en un email, pero si no estás leyendo esos emails y demás, pues te lo has perdido. Y es que he renovado el programa de mentoría individual. Y antes de que me lo preguntes, porque esto es algo que me preguntan pues varias veces cada semana, la metodología y los contenidos de este programa son los mismos que en el programa grupal de TE. La diferencia es que en la mentoría cuentas durante 3 meses con un contacto más privado, íntimo y cercano conmigo, tanto por chat como por sesiones. Es como si me llevara en tu bolsillo en todo momento. Evidentemente el precio es más elevado que el programa de TE. Si esto para ti no es un problema y te interesa que trabajemos de forma individual durante 90 días, que te lleve de la mano en todo el proceso y que me puedas consultar lo que quieras cuando quieras, como digo, como si me llevara en ese bolsillo, acabamos de abrir plazas para este recién estrenado, como digo, formato de la mentoría. Plazas por tiempo limitado, evidentemente. Las plazas son limitadas y el tiempo que están abiertas también son limitadas. ¿Cuántas plazas va a abrir? Las suficientes para poder cubrir las necesidades de todos. ¿Cómo se entra? Tienes que optar a una plaza siguiendo unas instrucciones y luego te diremos si realmente sí, si realmente no o qué es lo que está pasando. Porque a lo mejor no necesitas la mentoría, a lo mejor necesitas el DT, a lo mejor no necesitas el grupal y necesitas el curso de X, o a lo mejor no necesitas nada y tienes que continuar escuchando los podcasts o vete tú a saber. Cualquier cosa que necesites te lo vamos a decir con total honestidad y transparencia. Y te digo por qué. He conseguido formar algún pequeño equipo y realmente estoy muy orgulloso de ello y somos todos 100% transparentes y honestos. No sería el primero ni el segundo que echamos para atrás, que devolvemos el dinero, que le decimos que no entre o que decimos o le recomendamos otra cosa. ¿Por qué? Pues porque a mí lo que me interesa es que cuando alguien entre aquí vea que funciona, lo aproveche bien, etcétera. Porque si no, evidentemente, imagínate, ¿no? ¿Qué me va a durar esto? 2 días. Lo que quiero es que realmente esto tenga resultado. Y para que tenga resultado, tenemos que realmente conocer el caso de la persona y asesorarle bien en qué es lo que necesita. Y a veces puede que no sea tu momento, a veces puede que sí. Así que, como digo, debajo tiene un enlace con toda la información de este nuevo, recién estrenado formato. Para optar a una plaza tienes también información ahí dentro. Así que nada, espero que te haya aportado valor. También te dejo el enlace a la comunidad de email para que sigamos por ahí comunicándonos y leyéndonos y aportando todo este tipo de cosas. Os agradezco que me dejéis este tipo de comentarios, este tipo de emails, porque me gusta, porque hago contenidos como estos que encima además voy casi directo al grano, apenas tengo que cortar nada porque es perfecto. Así que espero que te haya aportado valor, un fuerte abrazo y te veo en la próxima.